La historia la recuerda como la reina del Nilo, adornada con oro y poder. Pero antes de ser la leyenda, fue una fugitiva, una reina sin reino, traicionada por su propia familia y con un ejército de sicarios buscándola para cortarle la cabeza. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a contar la historia que pocos conocen. El verdadero origen de Cleopatra. No el de la seductora de Hollywood, sino el de la estratega brillante que cuando lo había perdido todo, diseñó el plan más audaz de la antigüedad para recuperarlo. Su plan no involucraba grandes batallas, involucraba a un sirviente leal, una alfombra y la calculada seducción del hombre más poderoso y peligroso del mundo, Cayo Julio César. Básicamente iba a intentar un golpe de estado desde dentro de los aposentos de su enemigo. Para entender la audacia del plan de Cleopatra, primero hay que entender el nido de víboras que era la corte egipcia. Su padre, el faraón Ptolomeo XII, había dejado el trono a sus dos hijos mayores, Cleopatra de 21 años y su hermano pequeño, Ptolomeo XIII, de apenas 10. Y sí, para seguir con la extraña y milenaria costumbre de su dinastía, estaban casados. Obviamente, un niño de 10 años no gobierna. Quienes gobernaban eran los 3 hombres que lo manejaban como una marioneta: su tutor, un eunuco llamado Potino y un general llamado Aquilas. Y este comité de crisis tenía un problema muy serio: Cleopatra. Era demasiado inteligente, demasiado popular entre el pueblo y, lo peor de todo, no tenía ninguna intención de ser un simple florero. Así que hicieron lo que siempre se hace en estos casos: dieron un golpe de estado. La borraron de los documentos oficiales, la acusaron de conspiración y la forzaron a huir para salvar la vida. Mientras ella estaba en el desierto intentando reclutar un ejército de mercenarios, su hermano pequeño era el único faraón de Egipto. Los conspiradores creían que habían ganado, pero se habían olvidado de la regla número 1 de la política de la época: todos los caminos y todos los problemas acababan llevando a Roma. Mientras Egipto ardía en su propia guerra familiar, Roma estaba terminando la suya. Julio César acababa de aplastar a su gran rival, Pompeyo Magno. Y Pompeyo, desesperado, cometió un error fatal: huyó a Egipto buscando refugio. Los consejeros del pequeño Ptolomeo creyeron ver una oportunidad de oro para ganarse el favor del nuevo amo del mundo. Cuando Pompeyo desembarcó, le quitaron la vida a traición y le cortaron la cabeza. Unos días después, César llegó a Alejandría y el joven Ptolomeo, orgulloso, le presentó su regalo de bienvenida: la cabeza de Pompeyo en una bandeja. Fue posiblemente el peor cálculo político de la historia. César no se alegró, se puso a llorar, según las crónicas. Pompeyo era su enemigo, sí, pero también era un cónsul de Roma y su antiguo yerno. Quitarle la vida de esa forma era un insulto a la majestad de Roma. El regalo de Ptolomeo no le granjeó un aliado, le dio a César la excusa moral perfecta para quedarse en Egipto, instalarse en el palacio real y poner un poco de orden. Y desde el destierro, la reina fugitiva Cleopatra vio su oportunidad. Su hermano controlaba el palacio,
El ejército de su hermano controlaba la ciudad y César estaba dentro, a punto de decidir el futuro de su reino. No podía entrar por la puerta, así que decidió entrar de una forma que nadie nunca podría olvidar. La leyenda, contada por el historiador Plutarco, parece sacada de una película. Cleopatra, con la ayuda de un único sirviente leal, Apolodoro de Sicilia, se embarcó en una pequeña barca al anochecer y llegó al puerto de Alejandría, burlando la vigilancia del ejército de su hermano. Pero el verdadero desafío era entrar en el palacio, pasar entre los guardias de su hermano y llegar hasta los aposentos de César. Y aquí es donde la audacia se convierte en genialidad. Cleopatra se hizo enrollar dentro de una alfombra. Su fiel Apolodoro se la echó al hombro. Fingiendo ser un mercader con un regalo para el general romano. Y así atravesó las líneas enemigas sin levantar sospechas. Hay que pararse a pensar en la psicología de esta jugada. No es solo una anécdota divertida, es una declaración de intenciones. Mientras su hermano Ptolomeo se presenta ante el César como un rey con ejércitos, ella se presentó como un tesoro, como algo valioso que llega de contrabando. Sabía que la audacia y la sorpresa eran las únicas armas que le quedaban, y estaba a punto de demostrar que eran más poderosas que todo un ejército. Julio César, un hombre de 52 años, el conquistador del mundo, acostumbrado a que reyes y reinas se arrastraran ante él, se encontró de repente con una joven de 21 años que había aparecido literalmente a sus pies. Y quedó cautivado al instante, no por su belleza, como dice el mito barato, sino por su inteligencia, su audacia y su conversación. Pasaron toda la noche hablando, y Cleopatra no intentó seducirlo con el cuerpo, lo sedujo con la mente. Le habló en griego culto, el idioma de la diplomacia. Le demostró que entendía la política de Roma mejor que muchos senadores. Le presentó un plan viable para devolverle la estabilidad a Egipto y, lo más importante, para convertirlo en el aliado más rico y leal de Roma. No se presentó como una amante desesperada, se presentó como una socia indispensable. Para César, la elección era obvia. Por un lado, tenía un rey niño manipulado por consejeros torpes que lo habían insultado. Por otro, tenía una reina brillante y audaz que le ofrecía exactamente lo que él necesitaba, el oro de Egipto y un control estable sobre la región. El pacto se selló esa misma noche y a la mañana siguiente César hizo su jugada. A la mañana siguiente, César convocó a Ptolomeo y a sus consejeros a una audiencia. El joven rey entró en la sala del trono, confiado, creyendo que iba a recibir el apoyo de Roma. Y entonces vio a su lado, sentada junto a César, a la mujer que creía exiliada y derrotada, su hermana, Cleopatra. El joven Ptolomeo, al verse burlado, perdió los estribos, salió corriendo del palacio gritando a la multitud que lo habían traicionado. Se arrancó la diadema y la tiró al suelo. Fue una rabieta de adolescente, pero una que iba a desatar una guerra. Sus consejeros, al ver que su marioneta ya no servía
y que su plan había fracasado, decidieron jugar su última carta, la violencia. El ejército egipcio, leal a Ptolomeo, puso en sitio al palacio real, atrapando a César y Cleopatra dentro. La intriga de Alcoba se había convertido en una guerra total. El propio César tuvo que luchar por su vida, y en el caos de la batalla, parte de la legendaria biblioteca de Alejandría ardió. La alianza acababa de nacer y ya estaba a punto de morir bajo las llamas. Durante meses, César, el general más brillante de Roma, se vio reducido a luchar a la defensiva, atrapado en una ciudad hostil. La guerra de Alejandría fue una de las campañas más peligrosas de su vida. Pero César era un maestro del caos. Mientras resistía en el palacio, sus agentes trabajaban en la sombra, buscando refuerzos. Finalmente los refuerzos llegaron, y la batalla decisiva tuvo lugar a orillas del Nilo. El ejército del joven Ptolomeo XIII fue aplastado, y el propio faraón, en su intento de huir, se ahogó en el río, arrastrado por el peso de su propia armadura de oro. Un final bastante poético para un rey que nunca aprendió a nadar en las aguas de la alta política. Con Ptolomeo muerto, el camino estaba despejado. César, como vencedor, hizo lo que Roma siempre hacía: reorganizó el tablero a su favor. Colocó a Cleopatra en el trono, pero no sola. Para mantener las apariencias y calmar a los tradicionalistas egipcios, la obligó a casarse con su otro hermano pequeño, Ptolomeo XIV, un niño de apenas 12 años. Básicamente, le puso un compañero de trono decorativo. El poder real, absoluto e indiscutible era de ella. Y para celebrar la victoria y presentar a su nueva reina aliada al pueblo, organizaron una legendaria travesía por el Nilo. No fue un simple viaje de placer, fue una demostración de poder, un desfile de meses que recorrió Egipto, reafirmando la autoridad de Cleopatra y de paso la de Roma. Y durante ese viaje, su alianza política se convirtió en algo más. 9 meses después, nació un hijo. Lo llamó Ptolomeo César, aunque la historia lo recordaría como Cesarión, el pequeño César. Para Cleopatra era la jugada maestra definitiva. No solo era el heredero de Egipto. Al ser el único hijo varón de Julio César, era potencialmente el futuro heredero de Roma. Un niño destinado a gobernar un imperio que se extendería de un extremo al otro del Mediterráneo. La noticia cayó como una bomba en Roma. Y para rematar la jugada, en el año 46, Cleopatra hizo su entrada triunfal en Roma. Y aquí hay que entender una cosa. Para los orgullosos romanos, los reyes extranjeros, incluso los aliados, eran considerados inferiores. Esperaban que llegara con humildad, como una reina vasalla agradecida. Pero Cleopatra no entró así. Entró como una diosa viviente. César la instaló en su propia villa de lujo. Recibía a los senadores como si fueran sus empleados. Y para escándalo de todos, César colocó una estatua de oro de ella en el templo de Venus, la diosa de la que su propia familia decía descender. Básicamente, no solo la trató como una igual, la elevó por encima de ellos. Y eso, para la élite romana, era intolerable.
Cleopatra estaba en la cima del mundo. Era la reina de Egipto, la amante del hombre más poderoso de Roma y la madre de su único hijo. Parecía intocable. Pero en Roma, el poder absoluto tiene un precio. Y un grupo de senadores, aterrorizados por la idea de que César se convirtiera en un rey con una reina extranjera a su lado, ya estaban preparando las dagas. La alianza que había nacido en una alfombra estaba a punto de morir en el suelo del Senado. El 15 de marzo del año 44 a.C., la fecha que la historia recordaría como los idus de marzo, Julio César acude a una reunión del Senado. Ignora los malos presagios y la famosa advertencia que un adivino le había hecho días atrás. Cuidado con los idus de marzo. La leyenda contada por Plutarco dice que esa misma mañana, de camino al Senado, César se cruzó de nuevo con el adivino. Confiado, bromeó con él. Los idus de marzo ya han llegado. Y el adivino, sombrío, le respondió: sí, César, pero aún no han terminado. Dentro, los conspiradores ya estaban en posición. El plan es simple. Tilio Cimbro se arrodilla ante César, suplicando el perdón para su hermano exiliado, y le agarra la toga. Es la señal. Inmediatamente otro senador, Casca, saca una daga y le asesta el primer golpe a César en el cuello. Pero falla. No es un golpe mortal. Y aquí el plan perfecto se convierte en una carnicería chapucera. César, que es un veterano de 100 batallas, se levanta y se defiende. Le clava a su estilo un punzón para escribir en el brazo a Casca. Grita, intenta abrirse paso, pero está rodeado. Son más de 60 senadores y unos 20 de ellos empiezan a apuñalarlo en un frenesí caótico. Se apuñalan incluso entre ellos en la confusión. Y entonces, según la leyenda, entre la maraña de brazos y acero, César vio un rostro familiar, el de Marco Junio Bruto, el hijo de su antiguo amante, un hombre al que había tratado casi como a un hijo, y al que tras la guerra civil le había perdonado la vida. Y al verlo, César dejó de luchar. Se cubre la cabeza con la toga y susurra sus famosas últimas palabras: tú también, hijo mío. 23 puñaladas, el conquistador de las Galias murió a manos de los mismos hombres a los que había perdonado. Y con él murieron todos los planes de Cleopatra. De la noche a la mañana había pasado de ser la aliada del dictador de Roma a ser una reina extranjera, odiada por el Senado y atrapada en una ciudad que ahora era un hervidero de asesinos. Y su hijo, Cesarión, ya no era un posible heredero, era un objetivo. Cleopatra hizo lo único que podía hacer. Jugó su última carta, la invisibilidad. Mientras los asesinos de César y sus herederos se preparaban para desatar otra sangrienta guerra civil, ella preparó su huida. No hubo una despedida pública, no hubo un discurso, simplemente una noche ella y su hijo desaparecieron. Regresó a Egipto, sola, viuda de facto y con un reino inestable. Su primer acto al volver fue práctico. Su hermano y corregente Ptolomeo XIV murió de repente y de forma muy conveniente.
envenenado? La historia no lo dice, pero las casualidades en el antiguo Egipto eran raras. Con él fuera de juego, nombró a su único hijo, Cesarión, como su corregente. El trono, por fin, estaba asegurado. Y entonces esperó durante 4 largos años, mientras Roma se desangraba de nuevo. Cleopatra gobernó Egipto. Reconstruyó la economía, consolidó su poder y observó desde lejos cómo los herederos de César se repartían el mundo. Sabía que su neutralidad era temporal. Sabía que tarde o temprano el nuevo hombre fuerte de Roma llamaría a su puerta. Solo tenía que asegurarse de estar preparada para una vez más apostar por el caballo ganador. Porque después de la venganza y las purgas, 2 hombres emergieron como los dueños del mundo romano. Por un lado, el sobrino nieto y heredero oficial de César, un joven frío, calculador y sin escrúpulos llamado Octavio. Y por otro lado, el general más leal y carismático de César, el hombre que controlaba los ejércitos y el opulento Oriente, Marco Antonio. Y el hombre que necesitaría la inmensa riqueza de Egipto para sus ambiciones, el que llamaría a la puerta de Cleopatra, no sería el calculador Octavio, sería el soldado legendario, el vividor, el hombre al que ella ya conocía, Marco Antonio. Y así, el destino volvía a poner en el tablero a un general romano y a una reina egipcia. Pero esa es otra historia. Esta es solo una parte de la historia. Si quieres seguir desvelando los secretos que se esconden tras las leyendas, suscríbete y únete a nosotros en el próximo códice.